Esdras capítulo 1, versículo 1. El día de hoy quiero decirte que vamos a ver un poquito de historia, ¿verdad? Y no te me vayas a dormir. Yo sé que la iglesia es un poquito diferente quizás a otras iglesias. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Porque en otras iglesias no te dejan tomar café, ¿verdad? Y yo aquí se te dejo tomar café, ¿verdad? Pero digo, vamos a salir un poquito de los protocolos, ¿verdad? Pero la idea del día de hoy es que me pongas mucha atención, porque esa es una palabra, como platicaba el otro día con Víctor Casián, ya tengo que decir apellidos porque ya tenemos muchos Víctors, ¿verdad? Y digo que la palabra, primeramente, el Señor habla a mi vida, ¿verdad? Y una vez que el Señor habla la palabra a mi vida, pues yo agarro lo que me toca, ¿verdad? Y cuando yo comparto el mensaje es porque yo quiero compartirles de lo que Dios habló a mi vida. Pero si a veces están duras las pedradas, ¿verdad? Quiero decirte que esas pedradas fueron primero, a mí me pegaron primero, ¿verdad? Y a veces traigo unos chichoncitos espirituales que no los miran ustedes, pero aquí los traigo. Todavía me anda doliendo uno por acá que me dio el otro día el Señor, pero no le hace. Yo amo al Señor y que me siga golpeando. Si no me pega, no me quiere. No es cierto. Y aunque así dice la palabra, ¿verdad? Que el que queda sin reprensión, ¿verdad? Santo Señor. Bueno, Esdras capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el primer año del rey Ciro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, dice en mi Biblia. ¿Cómo dice? Otra vez, ¿cómo dice? La cual está en Jerusalén, y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque el día de hoy, como dice tu palabra, las misericordias son nuevas y este día estamos estrenando misericordias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos das la fortaleza para poder seguir adelante. Gracias, Señor, porque hemos podido mirar tu mano. Y como decía este canto, Señor, hemos mirado, Señor, mi Dios, cómo tú has tenido cuidado, Señor, sobre nuestras generaciones. Y yo sé que en este tiempo estás levantando un grupo, mi Dios, una generación nueva, Señor, una generación que te ama, una generación que te busca, Señor. Y en este tiempo, Señor, lo que tú estás hablando a la iglesia es levantar pilares sólidos, Padre, para poder tener esa plataforma para las nuevas generaciones, Señor. Yo te doy gracias en este día por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, voltea con tu vecino y pregúntale si está contento. Y si te dice que sí, dile, entonces dile a tu cara, dile a tu cara que está contento. Ya no se puede, ¿verdad? Por el cubreboca. Te está sonriendo, pero no se da cuenta, ¿verdad? Bienvenido a la familia de Erika, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Aquí tiene una familia, pues en lo que les podemos apoyar también, ¿verdad? Aquí estamos. Y pues yo creo que la mejor forma de estar presentes es a través de la oración, ¿verdad? Vamos a estar orando y ustedes también oren por nosotros, ¿verdad? Tan duros los catorrazos, pero el Señor nos guarda, ¿verdad? Tenemos un casco espiritual. Bueno, ¿cuántos saben de qué hemos estado hablando en estos últimos servicios? ¿Alguien recuerda?
del servicio, ¿verdad? De que el Señor ha establecido una iglesia y esa iglesia necesita pilares sólidos porque ya tenemos un cimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el cimiento? Cristo, ¿verdad? Y entonces dice el apóstol Pablo que después de ese cimiento cada uno vea cómo sobreedifica, ¿verdad? Sobre ese cimiento que es Cristo. Y dice que algunos edifican con oro, plata, piedras preciosas, pero que hay unos que también edifican con heno, con hojarasca, con madera. Pero dice que toda la obra, ¿qué va a pasar? Va a ser probada por el fuego. ¿Cuántos se gozan por eso? Si no puede decir amén, puede decir aush, ¿verdad? Y entonces a mí eso me da una motivación y una esperanza para poder seguir adelante. ¿Cuántos saben que ya tenemos una persona nueva que nos ayuda a abrir los servicios? ¿Cuántos se gozan por esa persona? Bueno, entonces hemos estado hablando sobre los pilares, hemos estado hablando sobre el crecimiento que Dios quiere traer a la iglesia, pero que no va a pasar hasta que la iglesia tenga buenos cimientos y buenos pilares. Perdón, el cimiento es el Señor Jesucristo, pero tengamos buenos pilares. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante tener esos pilares porque como explicábamos en la construcción, tenemos los pilares y luego arriba de esos pilares se edifica. Y estábamos hablando de que la nueva edificación son las nuevas generaciones. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si no hay nuevos pilares en este tiempo, va a ser devastador, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, porque dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, por ahí más o menos como en el versículo 18, dice que después se levantó una generación que no conocía a Dios, ni todas las cosas grandes y poderosas que Él había hecho, ni todas las maravillas que Dios había hecho cuando abrió el Mar Rojo, cuando libertó al pueblo de Egipto. Y entonces estamos hablando de que ahí la culpa fue de las generaciones anteriores, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Las generaciones anteriores no se encargaron de transmitir la información. Y este día yo quiero que tú te vayas entendiendo que tú eres parte fundamental de que las nuevas generaciones reciban la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Que reciban las nuevas generaciones la palabra de Dios y que Dios sea real para sus vidas, así como es real para nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Porque dice la palabra que mi Dios sigue sanando, así como sanó hace 2000 años, así como resucitó muertos, así como rompió cadenas, así como vino a rescatar a los de corazón afligido. Es el mismo Dios que hoy sigue obrando en este tiempo y no podemos limitar la mano de Dios porque los milagros siguen sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? El que tú hayas despertado este día es un milagro. ¿Cuántos lo creen? El que tú hayas despertado este día es un milagro, ¿verdad? Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de despertar el día de hoy. Entonces hemos estado hablando sobre la sobreedificación, ¿verdad? O edificar con columnas fuertes. Pero el día de hoy yo quiero platicarte una historia de una gran edificación, una edificación importante que habla la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Esdras, y en el libro de Esdras dice la palabra de Dios que el rey persa, ahí es donde te digo que nos vamos a ir un poquito a la historia, y quiero que me pongas mucha atención porque aquí es donde te puedes perder poquito. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos han mirado la película de los 10 mandamientos, sí, de las 10 plagas y todo eso, cuando el pueblo estaba bajo la cautividad del faraón. Y luego dice que salieron de Egipto y luego atravesaron cierto tiempo por el desierto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero luego dice la palabra de Dios que les dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Después de 40 años entraron y conquistaron la tierra prometida. Y luego, después de ese tiempo pues ya conquistaron la tierra prometida, donde había unas sandillotas, ¿verdad? Donde había unos melonzotes, donde había unas uvas grandototas. Y luego dice la palabra de Dios que comenzó un periodo de los jueces. Y en ese periodo de los jueces se considera un tiempo de lo más oscuro para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el Señor mostraba su mano y luego ellos fallaban. Y luego Dios los bendecía otra vez y luego ellos otra vez volvían a fallar. Y luego el Señor los volvía a bendecir y a perdonar y ellos otra vez volvían a fallar. Más o menos se les hace conocida esa historia, ¿verdad? Yo creo que a veces nos pasa eso, ¿verdad? En este tiempo, que el Señor nos perdona y volvemos a fallar, y luego otra vez el Señor muestra su gloria y su poder y otra vez volvemos a fallar. Pues el pueblo de Israel en ese tiempo sucedía lo mismo, ¿no? Entonces
Después del tiempo de los jueces, comienza el tiempo de los reyes, que es en la Biblia, ¿verdad? Primera de Reyes, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. Y después de ese tiempo, dice la palabra de Dios que el pueblo volvió a cometer errores delante de la presencia de Dios, y dice que en ese tiempo se los llevaron cautivos, ¿verdad? Y en uno de los cautiverios se llevaron a dos de las tribus que se llamaba Judá y se llamaba Benjamín. Y el que se llevó cautivo a esos Judá y Benjamín se llamaba Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor era el rey de Babilonia en ese tiempo. Entonces, para que te metas un poquito en la historia, Babilonia era como Estados Unidos en este tiempo. Sí, más o menos sí captamos esa parte. Era una potencia mundial en ese tiempo, Babilonia. Y luego después a Babilonia lo vencieron los persas, ¿verdad? Entonces lo vencen los persas, pero cuando se llevaron a las dos tribus, Babilonia era el que estaba de rey, el rey Nabucodonosor estaba de rey en ese tiempo y Babilonia era la potencia, pero luego llega otra potencia que era los persas y los vencieron. Y entonces pues toman todas las posesiones y la tierra y todo. Dentro de ellos estaba ¿quién? Los del pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Estaban ahí también, ¿no? Dentro de las posesiones que obtuvieron los persas. ¿Alguna vez han visto la película de 300? Sí, ahí más o menos te puedes dar una idea de toda la situación histórica, ¿verdad? Que se vivió y que bíblicamente lo podemos comprobar, ¿verdad? La Biblia soporta todas esas historias que tú puedes estudiar en los libros de texto y lo puedes estudiar en los libros, ¿verdad? De la historia secular, ¿verdad? La historia que se cuenta normalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia no miente. Y entre más la ciencia estudia, más se acerca a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entre más le buscan y entre más le escarban y entre más tratan de investigar, más se acercan a la verdad que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese tiempo los persas tomaron posesión o vencieron a Babilonia. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando era el primer año del rey Ciro, dice que Dios habló a su corazón del rey Ciro. O sea, como si ahorita hablara al corazón del John Biden, ¿no? O de Donald Trump, ¿no? El presidente pasado. Dice que en ese tiempo habló al corazón del rey Ciro. ¿Y qué le dijo? Vamos a Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de ¿quién? Pero ¿quién lo despertó? Jehová, ¿verdad? Jehová despertó el corazón del rey Ciro para que el rey Ciro tomara cartas en el asunto en reconstruir el templo que estaba en Jerusalén, que era el templo de los judíos. Y si nos vamos poquito a la historia, dice la palabra de Dios que el templo judío o el templo que estaba en Jerusalén, Dios dijo que esa iba a ser su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Están aprendiendo o no me están poniendo atención? Entonces, Jehová dijo, esa va a ser mi casa. Entonces al rey, o al presidente, se puede decir, al rey en ese tiempo, le dijo, ve y constrúyeme nuevamente el templo, ¿verdad? Constrúyeme el templo. Y entonces Esdras comienza los primeros capítulos. Dice que Dios habla al corazón del pueblo de Israel a través del rey Ciro y le dice, si hay alguien aquí del pueblo de Israel, hay alguien del pueblo de Dios que quiera levantarse a construir el templo, de una vez agarre las cosas que necesita y vayan a construir el templo. Y dice que el rey también aportó, ¿verdad? De sus bienes, de su riqueza. Por ahí se escribió una carta donde el rey dejó escrito que todo lo que necesitara el pueblo judío para la reconstrucción del templo, él lo iba a proveer. Qué tremendo, ¿verdad? Es como si ahorita Andrés Manuel López Obrador nos dijera, todo lo que ocupa la iglesia de Ojos Negros, fuente de vida para que se restablezca, ¿verdad? La iglesia en Ojos Negros, yo lo voy a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Y que en ese momento el Señor nos bendiga de una forma grande y empiece a proveer todos los recursos necesarios. Es lo mismo que sucedió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna duda hasta ahí? Me puedo detener.
Entonces el rey Ciro da la instrucción de que vayan y reconstruyan el templo. Entonces va el pueblo y entonces allí aparece en escena un muchacho que se llama Zorobabel, ¿verdad? Y entonces va él y empiezan a mover todas las cosas. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando ya llegaron al lugar, lo primero que hicieron fue restaurar el altar y el culto, ¿verdad? ¿Qué restauraron primero? ¿Y qué más? Y el culto. Lo primero que restauraron fue el altar y el culto. Lo primero que hicieron fue poner, por así decirlo, un altar. Y entonces ellos empezaron a hacer todas las cosas, como por ejemplo adorar a Dios y bendecirle y traer sacrificio. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Y luego de ahí más adelante dice la palabra de Dios que empezaron a construir los muros, a reconstruir todos los muros. Ahorita te voy a decir qué significa todo eso, para que no te me vayas a perder. Empezaron a reedificar todos los muros. Pero dice que cuando iban a cierto nivel de la obra, dice que empezó gente inconforme a conspirar contra ellos. Y le echan una llamada al rey Ciro, ¿verdad? Y le dicen: hey, quiero decirte que hay un pueblo aquí. ¿Cómo le dijo? Hay un pueblo aquí que está reedificando un templo. Pero quiero decirte, ahí lo vas a encontrar en la Biblia, si quieres lo puedes leer en el libro de Esdras. Y luego le dice: pero ese pueblo es bien sabido, le dice, que siempre es rebelde con sus reyes. Y luego le dice que también no les gusta pagar impuestos, porque dice que su dinero es ofrenda a Jehová. No les gusta pagar tributos. Y empezó a darle un montón de chismes, ¿verdad? Un montón de cosas. Y entonces dice que el rey en ese tiempo, que ya no era Ciro, dice que mandó el edicto de decir: párenmelos, por favor. Y en cuanto recibieron la carta a ellos, pues para luego es tarde, llegaron y dijeron: párenme aquí toda la obra, porque aquí el rey está diciendo que el que no pare. Y dice que los violentaron y detuvieron la obra. ¿Sigue habiendo oposición en este tiempo? Sigue habiendo oposición en este tiempo. Sigue habiendo oposición en este tiempo. Y entonces dice la palabra de Dios que pararon alrededor de, más o menos los historiadores, dice que alrededor de unos 8 años pararon la obra, 7 años, 6 años más o menos. Y después dice que por edicto del rey Darío se dio nuevamente la instrucción de que se volviera a reconstruir el templo. Pero el rey Darío ahora sí les dijo: y aquel que me pare al pueblo que está construyendo, dice, arranquen un madero de su casa y me lo cuelgan ahí. O sea, ya no, el rey Darío dio la oportunidad de que ellos siguieran construyendo, les dio lo que necesitaban y aparte amenazó a todos los enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué pasa eso? Por lo que decíamos hace rato en la alabanza, ¿verdad? Que si Dios promete, Dios cumple. Que las promesas del Señor son siempre sí y amén. Porque si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Y entonces dice que les dio la oportunidad de terminar el templo, de terminar los muros. Y entonces nosotros podemos ver cómo la mano de Dios no los dejó jamás. Pero aquí viene lo importante del mensaje. De tiempo en tiempo. ¿Cuándo? Dile a tu vecino: de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo Dios viene a buscar hombres y mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y Dios le habla a reyes. Di conmigo: a reyes. A reyes. O a plebeyos como nosotros, ¿verdad? Al que sea. Ese día cuando el Señor se lo propuso, que el templo iba a ser restaurado, le habló al rey, le habló al pueblo, le habló al albañil, porque ahí dice la palabra de Dios, que le hablaron a albañiles, le hablaron a carpinteros, le hablaron a todas las personas que trabajaban, y el Señor empezó a hacer un movimiento impresionante para la construcción del templo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando Dios se propone hablarle al corazón de alguien, también te está hablando a tu corazón, no porque tú no seas pastor,
¿Alguien dice amén? No porque tú no seas líder, no porque no seas evangelista, no porque no seas maestro, no porque no seas alguien que ocupe un lugar dentro de la iglesia, o sea, algún cargo, no quiere decir que Dios no te esté hablando a ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es directa y la palabra de Dios le habla al niño más pequeño o al adulto más grande. ¿Cuántos dicen amén? Al joven, a hombres, a mujeres y a todo aquel que quiera y desea hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando Dios habló al rey Ciro, también Dios habló a su pueblo. Y entonces dice la palabra de Dios que más de 42,000 hombres se dispusieron a construir el templo. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo me gozo por eso, hermano. Yo me gozo por eso. Pero lo importante aquí es, ¿qué es lo que construyeron primero? A ver si se acuerdan. El altar, ¿verdad? El altar de la adoración. Y restauraron lo que viene siendo el culto. Y después empezaron a construir los muros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué representa el templo en este tiempo? El templo representa la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El templo representa la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios como iglesia, la presencia de Dios que te simbra, que te hace estremecerte, que te hace sentir eso calientito que a veces sientes cuando estás en medio de la alabanza, en medio de la adoración, cuando estás haciendo su perfecta voluntad y que de repente sientes la presencia de Dios. Eso es el templo del Señor, porque el templo del Señor, pues el Señor no habita en templo de hombres, ¿verdad? Pero tenemos un lugar y cuando tú y yo nos reunimos, dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen, ¿qué dice? Él va a estar ahí. Y esa es una promesa que quiere decir que ahorita el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, su Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque hay una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras hay esa promesa y mientras tú la creas y mientras te abraces de esa promesa, el Señor va a estar presente en este lugar, porque Él lo ha prometido. Pero lo primero que Dios, cuando rescató al pueblo de la cautividad, porque el pueblo estaba cautivo, estaba esclavo bajo el imperio del rey Ciro en Persia, cuando el Señor los libertó, ¿qué fue lo primero que les pidió? Que restauraran el templo. ¿Cuántos dicen amén? Que restauraran el templo. ¿Por qué es tan importante restaurar el templo? ¿Por qué es tan importante restaurar el templo? Te voy a decir ahorita por qué. Más que no me acuerdo dónde lo dejé. El decreto del rey persa fue restaurar el templo. Y lo primero que restauraron fue el altar, ¿verdad? Y cuando se habla de restaurar el altar, se habla de restaurar el lugar de sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Si me acompaña, si alguien lo puede leer. Si alguien lo puede leer. Cuando el Señor dio la instrucción de restaurar el templo, se restauraron 2 cosas importantes. ¿Qué fue lo primero que se restauró? El altar y el culto y los muros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando se restauró el altar, la palabra de Dios nos enseña que se restaura, ¿verdad?, el lugar del sacrificio. Pero dice la palabra de Dios que ya no hay más sacrificio de corderos o de ovejas o de lo que se hacía en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, porque Cristo ya murió una sola vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad. Cuando Cristo fue y murió a la cruz del Calvario, nosotros a través de su sangre preciosa somos limpios de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero todavía nos queda en esa restauración del altar hacer algo a nosotros. Y es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice?
El primer versículo dice, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde comienza el sacrificio de nosotros. Ahí es donde comienza la restauración del altar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de restaurar el templo? Que la presencia de Dios viniera. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo que te quiero hablar el día de hoy es que para que la presencia de Dios venga a tu vida, necesitamos restaurar el templo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces lo primero que hay que restaurar es nuestro culto racional, el sacrificio vivo que nosotros hacemos todos los días. ¿Cuál será ese sacrificio vivo? ¿Cuál será ese sacrificio vivo, Manolo? ¿Verdad? Yo creo que más que eso es el decir no, ¿verdad? A las tentaciones del mundo, el decir no a la corrupción, el decir no a los deseos, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? Al pecado, porque dice la palabra de Dios que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proceden ¿de quién? Del Padre, ¿verdad? Sino del mundo. Entonces, una de las formas en que nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto para el Señor es a través de que nosotros rechacemos todas las ofertas que el mundo te da, por muy atractivas que parezcan. El otro día platicaba con Toño, ¿verdad? Con Toño Tielo. Ya voy a hablar mal de él, ¿no es cierto? Y estábamos platicando que verdaderamente para algunos sí ha sido difícil el dejar el pecado, ¿verdad? Ha sido difícil el tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Y ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, ya voy a dejar de practicar esto, ¿verdad? Pero cuando tú lo haces, el Señor trae bendición a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros buscamos, agradar a Dios a través del decirnos no, ¿verdad? Del decir no a los deseos de la carne, el decir no a las pasiones, el decir no al ser corruptos, ¿verdad? A lo que el mundo ofrece. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Y que no podemos ser no podemos ser guiados por la corriente del mundo. Estamos luchando en contra de la corriente. Y es por eso que viene a veces la persecución, viene a veces lo difícil. ¿Qué te dice el mundo? ¿O qué te dice la palabra de Dios? Si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Y por ahí escuché a alguien que tergiversó la palabra y dice, pero no tienes una tercera mejilla, dice, ya la tercera te toca a ti. Yo no creo que sea así la palabra, ¿verdad? Pero sí creo que el sabio ve el peligro y se aleja, ¿verdad? ¿Para qué vas si ya sabes que trae pleito contigo? Mejor espera y pide perdón. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántos dicen amén? La palabra te da todas las soluciones. Y dice la palabra de Dios también que Dios hace estar en paz a nuestros enemigos. Así es que el negarnos, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es negarnos a caminar conforme el mundo te ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos restaurar eso. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos restaurar eso. Y yo sé que a lo mejor estás caminando bien y a lo mejor solamente te toca pulir algunas cosas, o a lo mejor el Señor está hablando a tu corazón y hay cosas fuertes que necesitas restaurar. Y entonces yo pienso que cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que atender el edicto, como el rey Ciro, ¿verdad? Y el pueblo de Israel cuando dijo, ¿quién quiere restaurar el altar? Yo mero, dijeron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo decimos aquí en Ojos Negros? Yo mero. Dí conmigo, yo mero. Yo mero. Yo mero. ¿Para quién quiere restaurar el altar? Pues yo mero. Y otra cosa que dice la palabra de Dios que representa ese altar del sacrificio es nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Cuándo dicen amén? Hebreos capítulo 13, versículo 15, si alguien me ayuda a leerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Yo lo voy a leer. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza. ¿Y qué es el sacrificio de alabanza? El sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y por qué ha de ser un sacrificio el alabar a Dios? Alguien que me diga. Lo voy a dejar que participen. ¿Por qué es un sacrificio el alabar a Dios? Porque a veces, como dijo David, ¿verdad? David forzaba su alma y decía: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si estás triste, haga oración, ¿verdad? Si está contento, cante alabanza. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que aún en los momentos difíciles alabemos y glorifiquemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es un sacrificio, hermano. Por eso es un sacrificio. Porque si vamos a alabar y glorificar a Dios nomás cuando todas las cosas nos están saliendo bien, pues entonces no es sacrificio. Pero cuando tú dices: ¿sabes qué, Señor? A veces yo he entrado aquí a la iglesia con una pesadez y una carga de verdad en mi corazón. Y de verdad a veces paso derechito y me pongo a orar aquí en el altar. Y en medio de la alabanza yo quebranto mi corazón. Y al final, cuando salgo del servicio, me siento como nuevo, ¿verdad? Me siento nuevecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quita todas tus cargas a través de traer al altar esa adoración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el Señor diga: vamos a adorar, el Señor te está diciendo: vamos a restaurar el altar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a construir nuevamente un altar de adoración. Vamos a hacer este sacrificio para que la presencia de Dios descienda en este templo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que restaurar nosotros? El sacrificio vivo y el sacrificio de adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la segunda cosa que el Señor o el pueblo de Israel comenzó a restaurar fueron los muros. ¿Y qué representan los muros? ¿Qué representan los muros? Representa la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Están todos juntitos, ¿no? Todos juntos. Representan la unidad. ¿Y qué es lo más importante que mirábamos en el libro de Hechos? Que era una de las cosas importantes para que el Espíritu Santo se derramara. La unanimidad, ¿verdad? Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que estar unidos, ¿verdad? No debe de haber hasta con los pies, ¿verdad? No debe de haber nada de eso, hermano. Al menos no aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que Pablo le decía a la iglesia, a los corintios: he escuchado cosas que ni aún en los gentiles se oye. O sea, en este tiempo el apóstol Pablo le escribiera a la iglesia que está cruzando la calle, le iba a decir: he escuchado cosas que aún ni en el mundo se oye que suceden, ¿verdad? Lo importante de nosotros en la iglesia es la unidad. Y parte de la unidad, mi hermano, es el perdón. El perdón. El perdón. ¿Cuántos practicamos el perdón? ¿Verdad? Que me hizo algo, tú perdona. Que esté enojado contigo y tú dices, no, pues yo no le hice nada. ¿Cuántos han pensado eso? La verdad. ¿Cuántos han pensado? No, pues está enojado, pero yo no le hice nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando tú traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano está enojado contigo, no dice la palabra de Dios si te acuerdas que estás enojado con tu hermano, ¿verdad? No dice, si tú te acuerdas que estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda y ve a pedirle perdón. No, dice la palabra de Dios, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla las cosas con él, ¿verdad? Que no quede en ti, hermano. Que no quede en ti, que no quede en tu corazón, dar el paso de pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor el hermano,
No, ¿sabes qué, hermano? Pues yo andaba mal, ¿verdad? Yo pensé, hermano, yo creí. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros es especular, ¿verdad? Asumir cosas. Y una de las cosas más importantes que tú debes de entender que como cristiano es que nunca debes de asumir nada. Si tú miras que el hermano te hizo gesto, hey, hermano, ¿qué pasó? Vámonos pegando un tiro. No se crea, ¿verdad? No, ir a arreglar las cosas con él, ¿verdad? Y eso es lo importante. Eso es lo importante, hermano, arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque a partir de eso estamos restaurando los muros. Estamos restaurando la unidad. Y si tú no puedes perdonar, tenemos una fisura en los muros, ¿cuántos lo creen? Si tú no puedes perdonar, estamos teniendo fisuras en los muros. Y cuando venga el viento fuerte y vengan los temblores, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con la iglesia cuando no había pilares, ¿no? Se cayeron todos los muros. Ya iba a ir Julieta corriendo a avisarnos, ¿no? Se cayeron los muros, ¿no está Julieta? Entonces, si no hay perdón, hay fisuras en los muros, no hay unidad. Y necesitamos nosotros fortalecer esa unidad. El amor. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, después de haber descrito todo 1 Corintios capítulo 13, dice la palabra de Dios que el amor es benigno y el amor es sufrido y el amor nunca deja de ser, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se envanece, no se irrita, no tiene miedo. Y entonces al final el apóstol Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos, ¿cuál es? El amor. Haz de cuenta que cuando tenemos amor, haz de cuenta que le ponemos un cincho completo y una cadena completa a la iglesia y no se va a abrir, porque no se va a abrir aunque vengan tiempos fuertes, tiempos difíciles y el viento arrecie, la iglesia no se va a mover porque hay amor. ¿Cuántos dicen amén? Y es un amor agape. ¿Cuántos saben lo que es el amor agape? ¿Verdad? O ágape, es que yo lo dije en inglés. ¿Cuál es el amor ágape? El amor ágape es el que no tiene condiciones, el que no se agüita si no lo saludas, ¿verdad? El que no se entristece si el día de hoy, ¿verdad? Algo pasó y, hermano está loco, hombre. Al rato voy y platico con él, ¿verdad? Al rato se le pasa, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no vamos a entrar al reino de los cielos si no sabemos cómo. Como niños, ¿verdad? Y mientras no seamos con ese corazón de niños que al niño tú le pegas y al rato otra vez te anda abrazando, pues entonces no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tenemos que tener esa unidad, hermano. Restaurar los muros. ¿Cuántos quieren restaurar los muros? ¿Cuántos han detectado fisuras en la iglesia? Si tú has detectado fisuras en la iglesia, es porque Dios te lo ha mostrado. Y si Dios te lo ha mostrado, el Señor te está llamando. ¿Cuántos dicen amén? El punto más importante para saber cuál es tu llamamiento es que Dios te muestre la necesidad. Y cuando Dios te muestra la necesidad, es porque Dios te está llamando a hacerlo. Nadie se da cuenta que los niños no desayunan, pero tú sí te diste cuenta que los niños no desayunan. ¿A qué te está llamando el Señor? A poner un comedor, ¿verdad? A nadie le interesa a los adictos o a la persona que está atravesando por problemas de drogadicción, pero Dios te puso una carga especial y tú te das cuenta y miras, mira, pasó uno, mira, pasó el otro. Es porque Dios está poniendo un llamamiento en tu corazón. Porque la primera forma de saber cuál es tu llamado es que Dios te muestre la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú has mirado fisuras dentro de la iglesia con necesidad de restaurarlas, es porque Dios te está poniendo para que hagas algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén? ¿O alguien dice aush? Voltea con tu vecino y dile, ahí te hablan. Y voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con estas dos cosas. ¿Qué fue lo primero que se restauró? Alguien que me diga. El altar. ¿Qué fue lo primero que se restauró? Y la segunda cosa. No, el altar y el culto fue el mismo.
Y el segundo, ¿cuál fue? Los muros. Dijo el Señor, 2 mandamientos importantes te voy a dar. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Cuando restauramos el altar, estamos amando a Dios. Y cuando restauramos los muros, estamos amando al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, cuando tengamos todo eso, o cuando estemos trabajando en eso, la presencia de Dios se va a desbordar de una forma impresionante. Porque ahorita el Espíritu Santo está en medio de nosotros y lo hemos mirado en el libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, ¿qué es el primer regalo que recibes? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es lo mismo el recibir el Espíritu Santo al derramar del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Queremos experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros restaurar el templo, hermano. Y dice la palabra de Dios que Dios despertó el corazón de Ciro. Y Ciro dio el edicto para todo el pueblo. Dios está hablando a tu corazón. Si Dios está hablando a tu corazón, quiere que el Señor quiere que hagas algo. ¿Cuántos dicen amén? Que tú hagas algo, que tú des ese paso importante. Es tiempo de que la presencia de Dios vuelva a ser como en el día del Pentecostés, ¿verdad? Ahorita ¿quieren que les diga algo feo? Abundio. Un beso. No, yo Abundio lo conozco desde y lo amo con todo mi corazón. ¿Quieren que les diga algo feo? Ahorita hay muchas iglesias que están muertas, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están muertas. Y el día de hoy te quería predicar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, para que nos ubicáramos, ¿verdad? En dónde estamos, ¿verdad? No para que te asustes, sino para que nos ubiquemos en dónde estamos. Por ahí dice la palabra de Dios, le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Yo conozco tu arduo trabajo y que le echas ganas y que no permites el pecado, pero tengo algo contra ti, le dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Has perdido tu primer amor. Y sin amor nada es importante en todo lo que hagamos. Si no lo haces con amor, si lo haces mecánicamente como un robot, pues nada de lo que hagas es importante. Porque necesitamos el amor. Cuando has perdido tu primer amor, le dijo el Señor. No por tu hermano, por Dios, ¿verdad? La pasión por servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La pasión por servir al Padre. Y por ahí le dice a la otra iglesia, ¿verdad? Creo que es a la de Esmirna, ¿verdad? Estás en medio, en la casa de Satanás, en el medio de, ¿verdad? Y hay cosas que te ponen a pensar, ¿verdad? Y por ahí no recuerdo qué iglesia le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero no se lo está diciendo al mundo. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo tenebroso del asunto, ¿verdad? Que el Señor, hay iglesias donde está afuera tocando, que dejan entrar a todos menos a Jesús, ¿verdad? A todos dejan entrar menos a Jesús. Y eso es lo complicado del asunto. Entonces necesitamos nosotros regresar nuevamente al derramar, a la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser pilares, ser columnas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar el templo, restaurar el altar, restaurar los muros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta palabra.